El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos radiantes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, gracias Señor por el don de la vida y el don de la salud. Tenemos un ilustre visitante en el día de hoy, quien va a ser presentado por nuestro compañero, el ingeniero Oscar Fonseca. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos oyentes. Hoy esperamos que tener un programa que sea de su completo agrado, con la presencia de hoy del máster Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER. La semana pasada ya como que logramos enswitchar otra vez, estuvimos aquí a don Carlos Monge y entonces ya tenemos como un montón de hijos pródigos que están volviendo al programa y la verdad es que en este tiempo nos hemos perdido muchísimas cosas importantes del quehacer institucional y que a final de cuentas se queda como si las cosas no se estuvieran moviendo, y la sorpresa para todos ustedes con estos programas es que efectivamente se están dando a conocer una serie de actividades y de decisiones y de actuaciones importantes que esperamos que hoy nos enriquezca muchísimo la presencia de don Ricardo, a quien además de darle los muy buenos días, le agradecemos su presencia en el programa y esperamos que no se nos pierda tanto ahora de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel y don Oscar, y a todos los amigos y las amigas mañaneras que nos escuchan. Agradecerles una vez más desde acá en sus casas, y igual que don Miguel, agradeciéndole a Dios por la vida y agradeciéndole a Dios por el camino, pidiéndole sabiduría que tenemos que recorrer, y pues aquí estamos para ser servidores como siempre. Muchas gracias por haber asistido aquí, y le agradecemos un día que un montón de preguntas tenemos. Bueno, comencemos por las primeras. Se habla de que todavía no se ha logrado trasladar del IDA al INDER. Faltan algunos requisitos. ¿Cómo está el asunto, Ricardo? En realidad, pues el paso del IDA al INDER es un proceso que ya en sí mismo como proyectos lo hemos hecho. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, a la llegada mía habían fincas que se habían comprado sin proyecto. Ahora, ninguna finca ni ningún proyecto se financia si antes no existe el mismo. Entonces, ese paso de proyecto INDER era algo que no se tenía en el IDA. Entonces, por ejemplo, el hecho de comprar una finca sin proyecto era un problema porque, bueno, no teníamos claridad hacia dónde llevábamos esa finca. El tema de los proyectos ha sido muy duro porque nuestra gente no tiene la cultura de proyectos. Entonces, por ejemplo, un grupo de interesados, campesinos o campesinas, quieren que les compre una finca y no se puede comprar si no hay proyecto. Nosotros hemos venido abordando el tema. Primero, no había reglamento, ya lo hay, ¿verdad? Eso es algo muy positivo. Hemos venido creando algunos reglamentos que tienen que ver con los reglamentos internos y el reglamento ejecutivo. Hemos venido dando pasos que han sido difíciles con la nueva estructura del Instituto de Desarrollo Rural. Ya está la Universidad de Costa Rica, que es la responsable de asumir esta tarea. Pero nuestra visión en el 2015 ya con el POI 2016, el Programa Operativo Institucional, es en gran medida, en un 70-80% ya un POI más
INDER. INDER digo porque responde a una temática integral del desarrollo rural territorial. Entonces ya vienen proyectos productivos, ya vienen proyectos de los territorios. Por ejemplo, a mi llegada solo había un territorio creado y hoy les podemos decir que ya hay 18 territorios creados. Entonces vemos cómo va cambiando la gobernanza a nivel de cada una de las regiones con la creación de los territorios. Ya existe un Consejo de Desarrollo Rural Territorial y en ese sentido nosotros creemos que se han dado pasos y que los pasos han sido más bien muy rápidos, porque por ejemplo cambiar de tener 18 consejos territoriales a nivel del país y para este año terminar alrededor con 22 territorios, significa que ahora de abajo hacia arriba se van a presentar propuestas de desarrollo en los territorios y esas propuestas vienen ya enmarcadas dentro de lo que es desarrollo rural territorial. Y lo otro que quisiera decirles es, el Instituto de Desarrollo Agrario trabajó mucho en el tema agrario. Hoy los no agrarios y agrarios están dentro del Instituto de Desarrollo. Entonces no es extraño que venga un proyecto de personas con discapacidad como el que me están presentando de Puriscal, o que venga un proyecto ambiental, o que venga un proyecto de turismo rural. La gama de posibilidades es una gama mucho más amplia. Pues en ese camino es el que estamos. La gente ha entendido, y para no cansarlos con el cuento, por ejemplo, la semana pasada estaba viendo la Dirección de Desarrollo que han entrado más de 40 a 42 proyectos de diferentes dimensiones. Y eso nos hace pensar. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. En la zona de Osa, Corredor y Golfito, el Consejo Territorial ya creado determina que una de las prioridades es un puente que tiene más de 30 años, Bahía Draque, Agujitas que llaman. Y nosotros decimos, bueno, pero aquí cómo va, como la ley me dice a mí que tenemos que generar encadenamientos y generar producción. ¿Por qué un puente? Y entonces ellos en el proyecto me determinan cómo ese puente ha sido el que no ha propiciado generar oportunidades en comunidades como por ejemplo Bahía Draque. Ya el proyecto va, ya la transferencia va para la municipalidad de Osa. Ese proyecto está aprobado por más de 300 millones. Entonces son cosas que... Una pequeña pregunta nada más para orientación. Don Ricardo, ¿el país en cuántos territorios totales son los que, hasta dónde deberían ustedes llegar en la creación de esos territorios? ¿Hay un número predeterminado? Sí. En realidad, el territorio no es algo que se crea el Consejo de Desarrollo Rural Territorial. El Consejo es un hecho histórico que ha estado ahí, por producción, por cultura, Guatuso para los chiles. Para poner un ejemplo. Osa, Corredor y Golfito. El número lo determinamos a partir de esos hechos históricos y culturales. El número mágico que existe es el número 25. Pero estamos teniendo, digamos, algunas dificultades. Por ejemplo, hay territorios que nos han dicho, no, nosotros los arcereños no vamos a ir con los sancarleños, sino más nos identificamos con Naranjo y Grecia y San Ramón. Entonces, ¿verdad? Aquí se crea una diferencia. O por ejemplo, los de Acosta, Acerrí, Acosta y un distrito de Zampa, junto con los Santos iban a ir y determinaron ellos que no, que son dos realidades diferentes y dos modos históricos de trabajar, de cultivar, y entonces se crearon dos territorios en lugar de uno. Y así podemos seguirles mencionando. Ricardo, una pregunta. ¿Qué pasó con aquellas famosas 14 fincas que se compraron carísimas y que no sirven prácticamente para nada? ¿Qué han hecho con eso? Bueno, esa pregunta es muy interesante. La realidad nos obliga a trabajar sobre las mismas fincas. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, aquí está esto y no. El trabajo que se ha venido haciendo alrededor de esas fincas nos ha tomado muchísimo tiempo. Porque recordemos que nosotros estamos con un INDER sin más gente. Hasta hace unos meses me aprobaron unos proyectistas y entonces ahora tengo la posibilidad de que esos proyectistas me trabajen el tema de proyectos.
Sin embargo, lo de las fincas no se detuvo. Nosotros empezamos a enfrentarnos a las fincas. Este mes, para información suya, don Miguel, sale un boletín exclusivamente con las 14 fincas. Ah, qué bueno. Sí, el boletín nos va a decir cómo hemos avanzado, cuál ha sido la experiencia en cada una de ellas. Vamos a hablar solo del tema de fondo de tierra, cómo seleccionamos las familias, porque precisamente ahí ha habido un problema. Yo tengo que asumir una responsabilidad con las nuevas fincas. Y hay un presupuesto para comprar nuevas fincas. Pero ya no va a ser como se compraban, sino tiene que venir ya con un proyecto. Y se tiene que seleccionar a las familias. Es decir, ya tiene que estar la idoneidad ya estudiada de cada familia. No es como antes, que antes se compraba y todavía no se sabía ni quiénes iban. Ahora no, ahora ya sabemos cuál es el proyecto, cuáles son las familias que se seleccionaron, que van a ir, y de forma idónea. La idoneidad no es un cuento, es un concepto bien amplio que nos lleva a determinar exactamente el individuo o la familia que verdaderamente debe estar en ese proyecto. Si una persona no es idónea, no va. Tampoco está el desarraigo, es decir, no puedo trasladar de un lugar a otro a una familia. Aquí le concluyo diciendo, en un 85-90% estamos con el tema de las fincas. Ayer, por ejemplo, un campesino me llamaba de La Poma para decirme: don Ricardo, yo sé que usted pasa muy ocupado, pero necesitamos que venga otra vez, entre tantas veces que ha venido, pero necesitamos que venga, porque vieras los cambios que ya tenemos. Claro, ya se les dividió la finca, ahorita ya se les entregó la finca, ellos mismos han gestionado su proyecto, ya se terminó el proyecto, ¿verdad? Porque recuérdese que a todos ha habido que hacerles proyecto. Entonces ha sido una experiencia muy dura, pero también en cierta medida frustrante para mí, porque yo quiero avanzar con las fincas que se tienen que comprar. Y ahorita estamos ahí con varias opciones. Nosotros también tenemos que informarle a la población que la ley nos dice que cualquier finca que se vaya a remate por parte del banco, el primero que se le tiene que ofertar es al Instituto de Desarrollo Rural. El banco no puede vender la finca si antes no se la oferta. Y si nosotros necesitamos esa finca para un proyecto que está en ese territorio, nosotros entonces compramos la finca. En esas también hay algunas que estamos viendo a ver cómo para el 2015, la idea es que en estos meses que estamos avanzando, pero el atraso ha sido también el no poder contar con proyectos. Usted llega donde un grupo de campesinos y les dice: mire, pero necesitan un proyecto para poder que les compremos la finca. Y lo primero que te dicen los campesinos es: sí, pero nosotros no tenemos capacidad para hacer ese proyecto. Y entonces nosotros tenemos que empezar a buscar aliados para ver quién nos ayuda. Gracias a que creamos en el Instituto de Desarrollo la red de universidades y organismos internacionales para el desarrollo rural, que ya la tenemos. La semana antepasada fui a CONARE y con los rectores de las universidades. La idea es que hagamos alianzas para que estas mismas universidades, están todas, la Universidad Nacional, la UCR, la UTN, la UNED, está el AER, está el CATI, está el ICA, o sea, están la gran mayoría de las universidades. Ahora bien, estas universidades lo que queremos es que trabajen directamente en los territorios por medio de estudiantes o profesionales que ya están, que tengan prácticas, apoyando esfuerzos de estos campesinos, productores o productoras, porque puede ser un proyecto de mujeres, puede ser un proyecto de artesanía, puede ser un proyecto de turismo, como lo dije antes, puede ser cualquier proyecto, que al final una cooperativa. Entonces, la satisfacción que nos da a nosotros es que esas fincas están, digamos, en un gran porcentaje ya entregadas, pero hay algo muy bonito. Y además hemos encontrado aliados para darle seguimiento a los proyectos. Porque un proyecto tal vez ya cuando está hecho uno dice: bueno, ya tienen el proyecto. Sí, pero el INDER tiene las capacidades para darle seguimiento a ese proyecto, para hacer estudios de mercado, para seguir haciendo el estudio de impacto, para ver si realmente están contemplando la variable, por ejemplo, ambiente, si están trabajando con responsabilidad social, si están realmente generando resultados. Bueno, yo le cuento algo que me gusta oírlo. Una de las fincas que, por ejemplo, que
que se ha puesto y que le hemos metido candela es unas fincas en Guanacaste, que ya estamos teniendo resultados hasta de ganado, que me decían, ya estamos sacando, don Ricardo, el ganado. Y el otro tema es el tema organizacional. Usted puede tener el proyecto, pero cuando usted no ha organizado a la gente por medio de una cooperativa o una asociación y ha hecho que esa gente tenga un lenguaje homogéneo, o sea, común, que todos piensen igual, que se le dé seguimiento a la propuesta, que trabajen en equipo, del dicho al hecho hay otro trecho. Ahí vamos. En algunas ha habido que hacer muchas inversiones, por ejemplo la URAC, que es la finca que tenía problemas de agua. Pero ahí estamos y ya las familias fueron seleccionadas y ya las familias están motivadas, invirtiendo mucho, sí, el INDER para poder generar esas demandas, caminos, agua, electrificación. Recuérdese que a todas tenemos que ponerlas y dejarlas terminar. Don Ricardo, hablando de estas 14 fincas, y yo quisiera hablar también un poquito de las cosas que vienen de atrás. Recordamos dos elementos importantes, digamos, que usted apuntaba que se había encontrado como problemas serios y que paralelo, casi en paralelo con todas estas actividades que tienen que ver con adaptación del instituto hacia futuro, estaban esos problemas que también, uno era que en algún momento estaban estableciendo cuántos asentamientos habían establecidos y un poco cómo estaba la situación con todo lo que había para atrás en ese sentido. Esa sería una pregunta. Y la otra era con el problema de la titulación y la entrega de escrituras como problemas fundamentales. ¿Qué se ha avanzado en esos dos terrenos? Bueno, nosotros hemos querido, y aquí creo que es importante decirle, a mi llegada en el 2014, el presupuesto solo para seguridad alimentaria era de alrededor 900. Ya el año 2015 aumentamos a 2.600 millones. Seguridad alimentaria implica invertir en el campesinado, en los productores y las productoras. Hemos trabajado el tema de la escrituración y para nosotros fue una sorpresa porque creo que cuando yo vine aquí la demanda de escrituras no era tanta como los resultados que ya ahora tenemos después de los estudios. 17.250 escrituras se deben, ¿verdad? Ese es el dato ahora aproximado y yo espero que no me sigan diciendo, no, ya aparecen más. En el tema de escritura nosotros logramos hacer un análisis e investigación para ver dónde podíamos encontrar una salida más rápida sin que nuestros campesinos se ocuparan de un abogado y precisamente eso hacía que el notario se volviera un recurso imposible para muchos campesinos y campesinas, es decir, productores que tenían que pagar. Gracias a un decreto sacado por este gobierno se nos abre un gran portillo para empezar a entregar escrituras, ya no ocupando el notario, sino que por medio de un oficio, digamos, que determinara la parte administrativa y junta directiva, lográbamos esa salida. Sin embargo, quiero ser realista. Al quitar ese cuello de botella, enfrentamos otro que tiene que ver con los estudios de suelo. Si nosotros dependemos de otros, esto es el INTA. El INTA tiene un faltante en recursos humanos para hacer los estudios de suelo y las certificaciones. Entonces nosotros hemos peleado mucho para que nos quiten esas amarras porque voluntad existe. Lo que necesitamos es sacar escrituras y no pocas, sino en masa, ojalá. Hemos descubierto en la ley 9036 el artículo 85C que determina que aquellas personas que tengan más de 10 años de estar en un predio pueden perfectamente ya solicitar escritura. Entonces, ahí nosotros hemos venido trabajando y no me cabe la menor duda de que hay compañeros de la institución, como la gran familia que está procurando hacer las cosas por el cambio y hacerlas bien, estamos trabajando en eso. El tema es ese. Nos debemos a otras instancias también, o a otras instituciones, y de ahí que yo espero que ya pronto se pueda quitar ese cuello de botella. El otro gran reto es tener
tener bien identificado cuántas son los asentamientos que tenemos a nivel del nacional y dónde están ubicados. Ha sido bien difícil, pero no imposible. Vamos haciendo ese trabajo porque hay asentamientos donde se les vencieron las limitaciones hace tantos años y ese asentamiento nunca tuvo más una relación con el instituto. Y ahí yo no voy a hacer ninguna crítica porque de alguna manera tal vez no la tenía con el instituto, pero la tenía con el sector agropecuario. Y entonces eso fue lo que perdimos. El hecho es que si en un año se compran 2 o 3 fincas, en el otro se compran otras 3, la mayoría de la población institucional se dedica a hacer la labor de las que compró para echar a andar. Pero bueno, ¿dónde se nos queda la otra? Recordemos que en el paso del IDCO al IDA, gran cantidad de la población se fue. En la estructuración habían más de 1,000 trabajadores. Esto está haciendo de que trabajemos de otra forma y que podamos abordar el tema. Y yo voy a decirle, no queremos seguir trabajando ni ayudándole a los campesinos si no fiscalizamos lo que le damos. Yo por lo menos estoy empeñado en que cada vez que se le dé una ayuda al campesino, se le fiscalice el producto de esa ayuda. Si es semilla de maíz, yo quiero conocer por lo menos en una foto la milpa, ¿verdad? Y ustedes tal vez quieran comerse un elotico. El hecho es que podamos ver los productos y que no se siga hablando de que estamos ayudando irresponsablemente, sino ver de qué manera nuestros campesinos logran salir adelante. Le pongo el otro ejemplo. Si a nosotros nos demandan un camino por donde tienen que sacar los productos, mínimos, don Miguel y don Oscar, que verdaderamente haya producción. Pero a mí me ha tocado ir, por ejemplo, a ver un camino que se está inaugurando porque ya se terminó, INDER lo hizo, y cuando les pregunto cuál es la producción, han tenido que decir, no, Ricardo, apenas nos estamos organizando. No se vale porque dijimos cambio y venimos a apoyar aquellos esfuerzos que realmente. Tal vez estamos dejando de ayudarle a unos campesinos, a un asentamiento, a un distrito que verdaderamente necesita por ayudarle a uno que históricamente le hemos hecho, pero que no ha mostrado en la práctica de lo que son capaces en la producción. En esos cambios estamos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos. Mensaje del Gobierno de la República. Costa Rica autoriza la fertilización in vitro porque respeta derechos humanos de parejas y mujeres que enfrentan infertilidad. Para la óptima aplicación de este tratamiento médico, el Estado de Costa Rica garantiza coordinación interinstitucional y del Colegio de Médicos. Costa Rica prohíbe el desecho, comercialización, experimentación, selección genética, alteración, clonación y destrucción de óvulos fecundados. El Estado de Costa Rica protege derechos humanos al autorizar fertilización in vitro como técnica de reproducción asistida. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Señor productor, aumente sus rendimientos de cosecha ahora que sus cultivos se encuentran estresados, producto del fenómeno del Niño y el cambio climático. Seraxa pone a su disposición sus novedosos productos: Everest, Halcón, Phytocrop Plus, Folivex Polisacáridos y Plantox 1000 para superar el estrés y alcanzar el máximo potencial genético de sus cultivos. Así es, aún en tiempos de clima adverso es posible generar altos rendimientos. Encuéntrelos en el agroservicio más cercano o llámenos al 2279-6994 y pregunte por nuestras soluciones antiestrés y programas de manejo fisionutricional. Recuerde, Seraxa es salud para sus cultivos. Atención ganaderos de la zona sur, ya está a su disposición el mejor crédito ganadero para su explotación. El proyecto Judesur, Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur, ofrece financiamiento para compra de vacas, novillas y toros aptos para la reproducción. 18 meses de gracia y 9 años para pagar, con las tasas de interés más bajas del mercado y con asistencia técnica incluida. Apersónese a las oficinas de la Cámara en San Vito, Ciudad Neily y la subasta Salama, o llame a los teléfonos 2783-4835 y 2773-5131. Proyecto Judesur Cámara.
Un verdadero crédito de desarrollo para el ganadero de la zona sur. Empresario del banano, piña, ornamentales, tubérculos y ganadería. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. les ofrece planta de bambú Guadua certificadas para restaurar cuencas hidrográficas, zonas de recarga y nacientes en sus fincas. Brindamos asesoría para siembra, manejo y aprovechamiento. Sean parte activa de la protección del medio ambiente. Llame al 2235-4735. Señor productor, empresario o comerciante, la radio es el primer medio de comunicación. Anúnciese en el agropecuario, la herramienta que usted necesita para mejorar sus ventas. Llámenos al teléfono 8386-4444. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis del residuo de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para un uso eficiente de la energía eléctrica en su oficina, recuerde que la temperatura recomendada para programar el aire acondicionado es de 24 grados centígrados. Por cada grado que disminuya, el consumo de energía puede aumentar entre un 8 y 10%. El uso eficiente de la energía es una tarea de todos. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Productor y productor agropecuarios. El cambio climático produce exceso de lluvias, inundaciones y sequías. Implemente las medidas para adaptar su actividad agropecuaria a este fenómeno. Atrévase al cambio con un sistema de producción sostenible. Acérquese a la agencia de servicios del MAG más cercana y asesórese. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector agropecuario. Costa Rica goza de una cobertura eléctrica del 99.4%, la segunda más grande de Latinoamérica, gracias al esfuerzo de empresas públicas de electricidad, ICE, CNFL, ESPH y JASEC, y las cooperativas de electrificación Coope Santos, Coope Alfaro Ruiz, Coope Lesca y Coope Guanacaste. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje del Grupo ICE. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 27 minutos. Bien amigos, estamos en esta interesante conversación con el máster Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER, con quien pues estamos compartiendo una serie de informaciones muy interesantes del quehacer institucional de esa organización. Con relación al tema de los territorios, hablábamos extra micrófonos, don Ricardo, de que no solamente es preciso saber que existe un territorio, sino que ese territorio tiene que tener un plan, de acuerdo con las obligaciones legales que ustedes tienen, que ha sido también una tarea importante, prácticamente arrancando de cero, en virtud del momento en que ingresa la nueva administración. En ese sentido, ¿cómo han ido avanzando ustedes? ¿Cómo han ido cumpliendo con esa obligación? Y cómo eso se está traduciendo en cosas ya mucho más coherentes, mucho más positivas, que ya realmente van enrumbadas hacia generar desarrollo en esos territorios. Bueno, muy interesante su pregunta, don Oscar. A la llegada de mi persona al INDER, la primera visita que tuve, no se me va a olvidar, fue la Contraloría Nacional de la República. Y es porque viene a ser la crítica de que se creó en el 2013 un único territorio que está Alamán, Valle de la Estrella, y que han pasado ya varios meses y que no hay ni siquiera plan de desarrollo. Entonces, ¿para qué creamos los territorios si al final no hay plan? Nosotros hemos creado ya 18 territorios y el año pasado creamos 10 y a estas alturas tenemos ya 7 planes de desarrollo rural territorial. Por eso digo, el cambio se dio. El cambio INDER se dio. Y esos planes son el norte claro hacia donde esa población que habita en ese territorio quiere llevar el desarrollo. No es un capricho de INDER ni se hace en una oficina. Dios libre.
¿verdad? Sino se hace conjuntamente con los actores que fueron seleccionados en un 60% actores comunales y en un 40% institucional. Y ahí está la empresa privada. Ellos fueron los que definieron cuál es el norte, ese consejo de desarrollo. Pero no se aprueba si no convocan otra vez a los 100 y pico de asambleístas que le vienen a dar el sello de decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o aprobado. Ya hemos aprobado 7 planes de desarrollo rural territorial. Ojo, ahora sí, ¿quién financia los proyectos que vienen dentro del plan? Bueno, ahí es donde ha estado el programa de Tejiendo Desarrollo y este servidor puyando, porque si hay proyectos, los proyectos tienen que abordarse interinstitucionalmente. Puede ser que a mí me toque una parte, pero puede ser que la otra parte le toque a cualquier otra institución, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el CNP, quien sea. Y ahí es donde la primera dama en el programa Tejiendo Desarrollo ha incidido muchísimo para que estos grandes proyectos, ¿verdad?, puedan llevarse a cabo de forma articulada y con respuestas. Porque no se trata como decir, sí, aquí estamos todos trabajando, ya hay un plan, ya hay territorio, sino, bueno, cuáles son los proyectos y de qué manera se están acompañando por medio de otras instituciones. Como parte del programa Tejiendo Desarrollo, que no lo quiero dejar por fuera de ninguna manera, porque este ha sumado a lo que es el desarrollo rural territorial por medio de la primera dama y demás compañeros. No es un secreto, por ejemplo, que doña Mercedes llame a Casa Presidencial o pida la lista de proyectos que están saliendo del territorio. Y la está pidiendo no solo a nivel de territorio, la está pidiendo a nivel cantonal y de actores comunales. Y posteriormente llama a los jerarcas para decirles, bueno, ustedes, ¿cuánto van a poner para estos proyectos? Esa es la forma de trabajo que estamos haciendo. Hay algo que me parece muy importante que hemos venido haciendo desde el INDER y que es necesario mencionar. Es la articulación institucional. El otro día estaba en Puerto Viejo de Limón y había un problema, la asociación tenía un problema con 3 ministerios. Uno era el de Ambiente, creo que otro era el del MOP y otro era Yamileta Astorga de la IA. Y yo me reuní, porque fui yo el que fui, para un asunto que tiene que ver con el desarrollo rural. Pero ellos me decían, nosotros necesitamos que nos dé cita. Le digo, ¿pero cuál es el problema? Entonces, yo mismo hice la llamada ahí a Edgar Gutiérrez, y Edgar respondió y habló con el altavoz con ellos, Yamileta Astorga y Carlos Ignín. Y ellos decían, esto es impresionante, ¿cómo es posible? Antes teníamos que ver cómo sacábamos cita y cómo... No. Y ese es el parte del cambio que hemos venido generando. Hoy en día para nosotros no es problema, ni para mí es problema tener que llamar a los demás compañeros y decirle, mire, coordinemos esta acción. Por ejemplo, muchos acueductos y muchos temas que tienen que ver con el tema de las aguas a nivel de Costa Rica, y a mí me ha tocado resolverlas con Yamileta Astorga de la IA. Ese es el trabajo en equipo, ese es el trabajo articulado, ese es el cambio que desde el INDER estamos tratando de dar por la ley 9036, que es el Instituto de Desarrollo Rural, y esa es la articulación. Háblenos algo, don Ricardo, sobre esa exención de impuestos que consiguió usted para los campesinos. Ok, bueno, resulta que desde hace muchos años la ley nos decía, desde la ley IDCO, la ley IDA y la ley INDER también la traía, que los campesinos no debían de ser exonerados de ese pago de impuestos por, digamos, inscripción de una finca, hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde hace 3 años los campesinos, el registro público les ha venido cobrando. Entonces metimos una comisión institucional con abogados a defender eso. Y yo le agradezco muchísimo a la nueva ministra, doña Cecilia, ministra de Justicia, porque en un momento determinado, viendo casi llorando los campesinos, que había un diputado, por cierto, que traía un grupo, porque no pueden pagar, algunos de los campesinos han tenido que vender hasta parte de sus parcelas para pagar esto. Y yo ese día, indignado, llamé a doña Cecilia y me dice, don Ricardo, pero es que la gente, le digo, mire, yo solo quiero media hora, por favor, con el director del registro público y el de bienes inmuebles. Y yo me llevo a los abogados y vea, esto es fácil. No le miento, pero en menos de 8 días se resolvió. En una comisión entre el INDER y el Ministerio de Justicia, con esos 2 representantes del registro público. Nos dieron la razón.
INDER tenía razón, los campesinos tenían que exonerarse de estos impuestos. Y esto es un gran logro que yo celebro también con todos los amigos y las amigas que en esta madrugada nos están escuchando por medio de este excelente programa. ¿Por qué? Porque no es posible que si la ley nos permitía que no se le cobrara, estuviéramos cobrándole con todas las situaciones que viven nuestros productores. Yo creo que hoy estamos frente a ese cambio que nos permite a nosotros decirle a los campesinos presente para estar con ellos desde la mañana hasta que se acuestan, en el sentido de que queremos forjar un acompañamiento que nos lleve a buscar la esperanza que muchos de ellos y ellas han perdido. Y es estos actos los que nos llevan a decir aquí estamos. Fácil no ha sido. El cambio nunca creímos que fuera a ser fácil, pero ha sido todo un reto que nos ha permitido buscar alianzas, trabajar en equipo, incluso el mismo cambio cultural de una institución que por años trabajó solamente en un sector que es agropecuario y hoy le están diciendo que el paraguas es mucho más grande porque es el desarrollo rural territorial, donde tiene que ver con el ambiente, donde tiene que ver con lo social, donde tiene que ver con lo cultural, con lo económico y con la infraestructura, es decir, con todo lo que nos lleva a ese desarrollo. Ricardo, ¿cómo está el asunto del INDER interviniendo en los territorios fronterizos? Nosotros pedimos a la Procuraduría Nacional de la República, le hicimos una consulta. Y al inicio, a mi llegada, una de las recomendaciones que los abogados me hicieron ver es que, mire, usted en la nueva ley debería de consultarle a la Procuraduría porque lo que se ha venido haciendo no se ha venido haciendo de forma responsable. Realmente la administración de la frontera y los permisos que se tienen que dar para arriendos, etcétera, ¿verdad? Que hoy se llaman concesiones, por cierto, no se estaban haciendo como uno quisiera o como lo exige el desarrollo rural territorial. La semana antepasada, bueno, hace ya como un mes y 8 días, la Procuraduría, después de largo tiempo, nos da la respuesta y nos dice: ustedes, INDER, son los responsables de la administración, en gran medida, de las fronteras. Y en eso nosotros habíamos venido adelantando, porque para nosotros podía ser que hubiera de verdaderamente esa responsabilidad. Sin embargo, sabiendo que somos los gestores del desarrollo rural territorial o los que promovemos, empezamos a trabajar un plan por medio del gobierno Solís Rivera con diferentes instituciones, alrededor de unas 10, y con los actores comunales de la frontera sur. El plan de desarrollo de la frontera sur ya hay un producto. ¿Qué era lo que no queríamos? Seguir pegando parches en un pantalón que ya no aguanta. Es decir, sino de qué manera administramos la frontera de forma responsable. Y entonces, por ejemplo, este jueves nos reunimos el canciller, varios ministros, viceministros, con mi persona, para unir de alguna manera planes que se tienen y hacer un plan. Pero recuérdese que nosotros queremos trabajar con la acción ciudadana, es decir, con los actores comunales. Y en ese sentido, ahora sí, esta es la propuesta que le toca al canciller, que le toca al INDER, que le toca el AIA, que le toca vivienda, porque la demanda es de todo, ¿verdad? O sea, de qué manera transporte, de qué manera el gobierno local, porque es muy importante, no puede quedar por fuera, el gobierno local tiene una labor, y mediante un plan que nos lleve a. Entonces, gracias a Dios que esa apuesta la hemos venido dando, y ahora esta semana hablaba incluso con algún regidor síndico de corredores, y yo creo que en los próximos 15 días ya terminamos el plan con responsabilidades. Y entonces ahora sí, ¿qué le toca a cada uno y cuál es la razón de esa respuesta que necesitamos? La frontera sur, por ejemplo, ahí tenemos el plan. En la frontera de Peñas Blancas la demanda también es grande, y ahí hay un equipo que ya yo me fui a reunir con ellos también. En el sur, por supuesto, que ya lo había hecho en varias ocasiones, en la frontera con Peñas Blancas solo una vez, y también estamos apostando a que podamos forjar una propuesta con participación comunal, empresa privada e institucional,
para lograr que se vaya generando ese cambio y se propicie ese desarrollo esperado para los vecinos de estas fronteras. Fácil no es, por el montón de labores que tenemos que realizar, pero bueno, nos toca. Y también yo doy gracias a Dios porque de alguna manera, dicen que Dios no le da cargas a nadie que no las puede llevar, pues entonces tenemos que asumir la responsabilidad y echar para adelante. Bien. Vamos a hacer otra breve pauta, ya regresamos. Mensaje del Gobierno de la República. Costa Rica autoriza la fertilización in vitro porque respeta derechos humanos de parejas y mujeres que enfrentan infertilidad. Para la óptima aplicación de este tratamiento médico, el Estado de Costa Rica garantiza coordinación interinstitucional y del Colegio de Médicos. Costa Rica prohíbe el desecho, comercialización, experimentación, selección genética, alteración, clonación y destrucción de óvulos fecundados. El Estado de Costa Rica protege derechos humanos al autorizar fertilización in vitro como técnica de reproducción asistida. Ya volvieron las lluvias y con ellas los problemas de malezas en sus cultivos. Usted conoce la solución. Evigras es el enemigo número 1 de las malezas. Con Evigras, hierba mala siempre muere. Evigras es el único herbicida con activador. Evigras es el herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Evigras. Atención ganaderos de la zona sur, ya está a su disposición el mejor crédito ganadero para su explotación. El proyecto Judesur, Cámara de Ganaderos Independiente de la zona sur, ofrece financiamiento para compra de vacas, novillas y toros aptos para la reproducción. 18 meses de gracia y 9 años para pagar, con las tasas de interés más bajas del mercado y con asistencia técnica incluida. Apersónese a las oficinas de la Cámara en San Vito, Ciudad Neily y la subasta Salama. O llame a los teléfonos 2783-4835 y 2773-5131. Proyecto Judesur Cámara. Un verdadero crédito de desarrollo para el ganadero de la zona sur. Señores finqueros de Sarapiquí, Pocosí, Guásimo y Siquirres, interesados en la siembra de bambú Guadua, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. les financia la semilla de bambú para que inicie desde ya su proyecto. Siembre ahora, pague después. Llame al teléfono 2235-4735. Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas. Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Sabía que la luz piloto roja o verde de equipos electrónicos o cargadores es señal de que el aparato no ha dejado de consumir energía? Para evitar ese consumo en su hogar, recuerde desconectarlos o por comodidad, conéctelos a una regleta y apáguela. El uso eficiente de la energía es una tarea de todos. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Productor y productor agropecuarios. El cambio climático produce exceso de lluvias, inundaciones y sequías. Implemente las medidas para adaptar su actividad agropecuaria a este fenómeno. Atrévase al cambio con un sistema de producción sostenible. Acérquese a la agencia de servicios del MAG más cercana y asesórese. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector agropecuario. Las empresas y cooperativas de electricidad impulsan y fortalecen un modelo eléctrico solidario basado en acceso igualitario, seguridad nacional y el uso de los recursos en armonía con el ambiente. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje del Grupo ICE. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 44 minutos. Amigos, estamos en esta conversación con el máster Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER, hablando sobre el quehacer de esa importante institución y de esa nueva proyección que tiene producto de la transformación que ha sufrido. Hablábamos ahora hacia el final
sobre el problema de las zonas fronterizas y de la cantidad de situaciones que se han presentado. Y con relación a la parte costera, ¿ustedes también tienen alguna participación? Eso es el MINAE el que tiene que actuar en ese sentido. Pero esas partes los afectan a ustedes desde el punto de vista de que eso sean parte de un territorio, sí. y de todas maneras ustedes tienen que involucrarse, ¿no? Sí, por ejemplo, para nosotros un territorio no excluye la zona costera, y puede ser que venga un proyecto perfectamente de cualquier actividad del mar. Y eso nos lleva a coordinar acciones con Icopesca. Por eso ya yo creo que en estos proyectos que vienen en 2016 ya vienen proyectos para los pescadores. Y esta es lo maravilloso de la realidad. Ya el INDER no es la institución que se queda solamente en el tema de tierra, ¿verdad? Nosotros estamos apostando a los productores y agricultores y agricultoras. Pero no nos da el derecho hoy de excluir, por ejemplo, los pescadores que están en situaciones dificilísimas. Y hoy, gracias a Dios y a la nueva ley, nosotros podemos recibir un proyecto para la creación de una industria de marisco. Y claro, todo proyecto debe venir con un estudio bien profundo. No se trata de gastar los recursos irresponsablemente y que mañana digamos que invertimos 100, 200 millones y que no hay ningún resultado. A lo que se está apostando es al valor agregado y a la generación de capacidades y por ende de empleo. Yo le digo de productores, me gusta más la palabra. Porque si nosotros hacemos empresarios, productores, no son empleadores, sino son dueños de sus propias industrias, de sus propias empresitas. Y a eso es lo que estamos apostando cuando estamos comprando una finca, por ejemplo. No estamos comprando la finca para meter empleados, sino para hacer productores y productoras empresarias, pequeñitos pero al fin y al cabo empresarios. En el caso de la pesca y en el caso del tema que hay que abordar también, que tiene responsabilidad de INDER, por ejemplo con todo lo que tiene que ver con las reservas, hemos coordinado de forma excelente con el MINAE y específicamente con el SINAC para ver de qué manera ellos nos apoyan, porque la ley dice que INDER tiene que sacar a aquella gente que está en los parques históricamente y entregárselo al SINAC. Nosotros hemos venido cuestionando esos temas. Yo creo que hay que cumplir la ley y yo soy respetuoso de la ley. Pero ustedes, unas familias que tienen 30 años de vivir ahí, de la noche a la mañana no les puede violentar su derecho a la vida y su derecho al arraigo. Y entonces ahí es donde con Edgar, el ministro de Ambiente, y con Julio Jurado del SINAC hemos venido apostando a ir quitando esos cuellos de botella, y la Asamblea Legislativa, estoy seguro que hay muchos diputados que en ese sentido nos van a dar el apoyo, les van a dar el apoyo a ellos para crear una ley que les permita a la gente la convivencia en un lugar donde podamos conservar el ambiente y también la vida. Es decir, no excluyendo, sino siendo inclusivos. Y es ahí donde yo creo que también ese es un reto, como el reto, por ejemplo, de escrituración, que nosotros estamos tratando de lograr. Hay esperanza. Y hay esperanza en poder decirle a estas familias, mire, gracias a Dios, a esta nueva ley, ya no las tenemos que sacar. Pero tenemos que conservar la reserva, tenemos que trabajar responsablemente, no podemos deforestar. Bueno, eso podría ser, no es algo que ya está escrito, no hay una ley todavía, pero hacia ese camino esperamos ir. Esa era la pregunta que yo tenía, porque conozco el caso de un señor Juan Murillo, allá en el Valle de Gaspar, que está en un territorio protegido, pero él tiene como 45 años de estar ahí. Ahora, ellos nunca van a tener derecho, posesión o escritura. Bueno, es que eso yo no lo puedo determinar en estos momentos. Es probable que ellos puedan tener un derecho, probable, ¿verdad? No estoy diciendo que sí, pero la escrituración para nosotros, por ejemplo, en la zona de frontera, no puede ser. Podemos dar concesiones, ¿verdad? Podemos dar permisos de uso, pero nosotros no podemos dar escritura. La ley no nos determina eso. ¿Ustedes de casualidad han pensado o han evaluado
las implicaciones que pudiera tener para toda la actividad agropecuaria, específicamente en el INDER, la aprobación de la ley de aguas en las condiciones en que por lo menos el sector productivo ha estado pegando el grito al cielo por las implicaciones que eso tiene? El tema de la ley de aguas es un tema de análisis, como bien lo apunta don Oscar. Y nosotros no vamos a estar de acuerdo en todo lo que tenga que ver con una implicación negativa para un sector agropecuario. Si bien es cierto que en este momento no puedo apuntar hacia X o Y artículo de lo que podría ser, no es que uno tenga que oponerse a todo. Podría ser que hayan elementos de la ley que nos parecen y nos parecen bien. Pero todo lo que tenga que ver con violentar el tema agropecuario y afectar a nuestros productores, no hay necesidad ni que me lo pregunten. Siempre vamos a defender a nuestros productores y productoras en el agro y vamos a buscar el beneficio. Yo tengo un lema, ¿verdad?, que es que tenemos que sumar en la diferencia por el bien común. Nuestras sociedades tienen que aprender a sumar en la diferencia por el bien común. Don Oscar, usted puede pensar muy diferente a mí, pero lo que usted piensa diferente, yo un día puedo ser capaz de entenderlo y tomar lo bueno, y usted tome lo bueno mío para hacer un pensamiento mejor. Y de eso se trata el tema del bien común. Si nosotros pensamos por una sociedad que responda a los intereses del bien común, estamos creando solidaridad, estamos creando justicia, estamos creando desarrollo. Muy bien dicho. Vamos a otra pausa. Ya regresamos. Amigo agricultor, usted que conoce las necesidades nutricionales de las plantas, ya lo sabe. Folivex Polisacáridos es la mejor fuente de energía y de nutrientes para sus cultivos. Folivex Polisacáridos es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal que están disponibles en forma inmediata para la planta. Folivex Polisacáridos incrementa el rendimiento y la calidad de sus cosechas. Folivex Polisacáridos es un producto con la calidad y el respaldo de Seraxa. Seraxa y Folivex Polisacáridos. Salud para sus cultivos. Atención ganaderos de la zona sur, ya está a su disposición el mejor crédito ganadero para su explotación. El proyecto Judesur, Cámara de Ganaderos Independiente de la zona sur, ofrece financiamiento para compra de vacas, novillas y toros aptos para la reproducción. 18 meses de gracia y 9 años para pagar, con las tasas de interés más bajas del mercado y con asistencia técnica incluida. Apersónese a las oficinas de la Cámara en San Vito, Ciudad Neily y la subasta Salama, o llame a los teléfonos 2783-4835 y 2773-5131. Proyecto Judesur Cámara, un verdadero crédito de desarrollo para el ganadero de la zona sur. Atención municipalidades y entidades comunales relacionadas con acueductos rurales. Protejan y aumenten su caudal de agua en un tiempo récord. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. pone a su disposición vigorosas plantas certificadas de bambú Guadua para la restauración de cuencas hidrográficas y protección de zonas de recarga y nacientes. El futuro del agua en su comunidad se inicia hoy mismo. Llame al 2235-4735. Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas. Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Sabía que la luz piloto roja o verde de equipos electrónicos o cargadores es señal de que el aparato no ha dejado de consumir energía? Para evitar ese consumo en su hogar, recuerde desconectarlos o por comodidad, conéctelos a una regleta y apáguela. El uso eficiente de la energía es una tarea de todos. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. 99.4% de las viviendas en Costa Rica tienen acceso a electricidad. Somos el segundo país en calidad de servicio eléctrico según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje del Grupo ICE.
Mensaje del Gobierno de la República. Costa Rica autoriza la fertilización in vitro porque respeta derechos humanos de parejas y mujeres que enfrentan infertilidad. Para la óptima aplicación de este tratamiento médico, el Estado de Costa Rica garantiza coordinación interinstitucional y del Colegio de Médicos. Costa Rica prohíbe el desecho, comercialización, experimentación, selección genética, alteración, clonación y destrucción de óvulos fecundados. El Estado de Costa Rica protege derechos humanos al autorizar fertilización in vitro como técnica de reproducción asistida. Bien, amigos, desgraciadamente hoy se nos agotó el tiempo más rápido de la cuenta, más de lo que estamos acostumbrados. Sí. Así que, don Ricardo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Le agradecemos su presencia y más bien le damos la oportunidad para que usted también se despida de nuestra audiencia. Yo solo quiero pedirle a los campesinos y a las campesinas que pues me tengan presente en sus oraciones, ¿verdad? Porque esta lucha es grande. Y agradecerles a ustedes por este excelente programa. Vamos para adelante, ¿quién dijo miedo? Apostando al bien común, apostando a los derechos y de verdad de nuestros productores y productoras. Y agradecerles porque por ellos y por ellas nos alimentamos todos los días. Cuente con nosotros, don Ricardo, más bien lo felicitamos por la buena labor que está haciendo y ojalá que regrese pronto para allá. Sí, hay un montón de preguntas que tenemos. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hasta aquí, El Agropecuario. 33 años al servicio del agricultor costarricense.